La palabra de Dios, Corintios, primera, capítulo número 10. Vamos en el capítulo 10, versículo 23. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Termina en el 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, Pablo está hablando, el tema prácticamente queda igual como está en la versión Reina Valera. Tema, todo lo hago para gloria de Dios. Todo lo hago para gloria de Dios. Ha venido el apóstol hablando y ha venido enseñando, proponiendo que debemos conocer nuestros derechos, pero cederlos en buscar el bienestar de los hermanos. Así que aquí necesitamos nosotros considerar la libertad que tenemos en la perspectiva correcta. El amor hacia el prójimo debe regular el principio de libertad. Es el amor al prójimo el que debe regular el principio de la libertad que tenemos. Pablo lo ha venido exponiendo muy claramente de cuáles son las libertades, qué es lo que debe conocer desde el capítulo, desde el capítulo 1. Uno al mirar esta carta ve mucha enseñanza que Dios da por la palabra, pero aquí en este punto vuelve a tocar un verso que lo ha dicho en el capítulo 6, el versículo 12. Todo me es lícito, libertad, está hablando de libertad, pero no todo conviene. Todo me es lícito, vuelve a afirmarlo, pero no todo edifica. Así que yo tengo que propender por lo que edifique, no por lo que el criterio que a veces uno tiene. No, que esto no es malo. Entonces, porque no es malo, entonces yo voy a hacer aquello o lo otro, considerando que como no es malo, entonces ya estoy correctamente. Pero el apóstol Pablo dice, en esa libertad todo me es lícito, pero no todo conviene. Y todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que aquí hay que buscar lo que es conveniente, uno, y lo que edifica. Hay dos cosas importantes.
lo que es conveniente y lo que es edificante, es lo que debe marcar nuestra pauta. Este es el principio de libertad que nos asiste. Por eso la iglesia, el cristiano, el cristianismo como tal, va más allá, va más allá. Es que es así, el cristianismo es la grandeza de Dios, el milagro de Dios a la humanidad para que el ser humano sea otro, para que el ser humano salga de los criterios, porque la moralidad del mundo, vea, hay gente que no cree en Dios, pero tiene una moralidad, o sea, tiene unos principios morales. Ellos los llaman así, principios morales, porque no aceptan la existencia de un creador ni un ser divino. Y entonces por eso dice que hacerle daño al prójimo, pues va contra lo moral. Entonces ellos buscan una etiqueta donde lo que los asiste a ellos, lo que los regula a ellos es no hacer el mal. Pues ese es el principio de todo ser humano. Querer hacer las cosas sin hacerle el mal, y ya. Pero si ese es el principio que rige a la iglesia, al cristianismo, entonces no estamos todavía en un nivel espiritual, porque estamos en un nivel natural. Pero la iglesia tiene un principio más elevado y es el principio divino, es el principio de la enseñanza de la palabra de Dios. Al recordar el texto de 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que Pablo tenía claro que él no se iba a dejar dominar. La versión TLA dice así, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Porque hay cosas que no son necesariamente malas. Que usted deje de ir a un culto por hacer otra actividad o por irse a un viaje, a un paseo, ¿en sí eso es malo? ¿Es pecaminoso? No, pero no conviene, no edifica. No dejaría una buena impresión, una buena imagen en otro. Dice, oiga, pero este es momento de culto y este personaje no está escuchando el culto. Tan raro. Debería. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que yo hago, lo debo hacer para glorificar ¿a quién? A Dios. O sea que aquí tiene que salirse la independencia de la libertad que yo tengo, y es esa libertad que yo tengo. ¿Para quién es mi libertad? ¿Es para agradar a quién? Al que me llamó, al que me tomó. Por eso a uno la conciencia más de una vez lo afecta, porque uno se da cuenta que hay cosas que hace que no le convienen, que no edifican a otro. Sigamos leyéndolo. Ninguno busque, ahí está el cierre, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vea, la Biblia nos enseña a tener en cuenta, en primer lugar, al otro. Al otro. Cuando uno vive bajo ese principio, bajo esos parámetros, esa regla, le cuento que le va bien, porque uno no está pensando en sus propios intereses, como comúnmente somos los seres humanos. El ser humano está buscando siempre lo mejor para ¿quién? Lo mejor para los demás. No. La comidita, el platico, recuerda el ejemplo que hemos puesto entre nosotros cuando estábamos niños. Y el niño todavía está mirando la comida y le sirven cuando hay varios hermanos y está mirando cuál es el mejor plato que hay de todos para dárselo a su hermanito.
No, está buscando el mejor plato para este vientre, el mejor pedazo de carne, la carne que está más, ay, mire esa carne que está así toda, que tiene como ese gordito así, esa que está así como se ve, no se ve como una apariencia tan bonita, dice, esa para mí. Pero la Biblia dice, ninguno busque su propio beneficio, no busque su propio interés, sino el del otro. La regla de Dios, la regla de la Biblia. Así debe ser nuestra relación, nuestro quehacer en nuestra vida. Que no moleste a la otra persona. Uno tiene que tener consideraciones, de verdad considerar. Ahí la otra persona puede estar cansada. Y porque yo voy a buscar algo, entonces yo voy a tumbar la casa, voy a hacer un ruido. No, si la otra persona está cansada y está descansando, yo voy a buscar el bienestar de mi esposa, de mis hijos, procurar, yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacer alguna cosa, pero sin molestarlos a ellos. Eso es consideración a los demás. Ahora Pablo entra hablando del tema de las libertades. Recuerde que Pablo quiere poner claro de qué debemos conocer. ¿Qué debemos conocer? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuál es la libertad cristiana? Pero ¿hasta dónde debe llegar esa libertad por causa de él? Porque aquí estamos, porque Pablo está considerándolo bajo el prójimo, bajo el que está allí, bajo la edificación. Dice el versículo 25 mejor. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Recuerda el tema que se vivía en Corinto, ¿no? La cantidad de sacrificio, y que aún lo que se vendía en la plaza, en la carnicería, era ofrecido a los dioses. Era culto que se le hacía a los dioses. Pero Pablo aquí dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Dice, de todo, comed. Sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Pueden comer de todo cuanto se vende en el mercado, dice la traducción, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Pueden comer de todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. Y Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí hay un ingrediente que Pablo menciona a Timoteo, dice, todo lo que Dios creó es bueno, porque en ese contexto que Pablo estaba escribiendo a Timoteo dice que algunos mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias participen de ellos los creyentes. O sea que para que por medio de la oración, y dice, expresa claramente, dice, que el alimento es santificado por medio de la oración. Así que cuando ores, y te hago ese paréntesis acá, cuando ores por una comida, no solamente de gracias, porque yo a veces noto que la gente, y esa es la carrera que le hace todo el mundo, dice, demos gracias a Dios por esta comida. Sí, la primera parte de la oración es gratitud, pero la segunda parte es orar para que ese alimento sea santificado. Eso dice la Biblia. Entonces, lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la oración es santificado. El versículo 26 está unido al 25. Lo que pasa es que como nosotros lo tenemos por versículo, pensamos que hace parte del mismo. ¿Por qué? Dice, de todo lo que se vende,
comed sin preguntar. Dice, porque del Señor, o sea, razón, hay una razón por la cual se puede comer, se podía comer allá en Corinto, estaba hablando el apóstol, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que hay es de Dios, todo, y hace una referencia ¿a qué? Al libro de los Salmos, al capítulo 24 de los Salmos, del Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, y de otros salmos más donde habla la Biblia lo mismo. Así que está diciendo el apóstol Pablo de las libertades, está dando conocimiento de lo que se puede comer. Tenga claro. O sea que aún de lo que habían llevado allí, que era sacrificado a los ídolos, dice, vaya al mercado y no empiece a preguntar, esto fue sacrificado, esto no, esto sí, esto no. Dice, compre y coma. ¿Por qué? Dice, pues porque del Señor es la tierra y su plenitud el dueño. Y si está la acción de gracias que hay más adelante, la va a explicar en este capítulo. Ahora va a otro punto más allá. Dice, si algún incrédulo, o sea, alguna persona que no pertenece a la iglesia, si alguno que no es cristiano te invita y quieres ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea que esa es la libertad. Ese es el conocimiento que Pablo quiere que la iglesia de Corinto tenga. Y ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos cuando leemos la Biblia. Mas si os dijeren, esto fue ofrecido o sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa del que lo declaró. O sea, no lo comáis y aquí dice la razón, o sea, ¿por causa de quién? ¿Cuál es la causa de no comerlo? Dice, por causa del que lo dijo. Y por motivos de conciencia. Por motivos de conciencia, pero vuelve a tocar el mismo verso 26, o sea, la misma frase que está antes, la vuelve a poner ahí. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mira que la palabra del Señor es tan linda, es tan preciosa, que nos lleva a tener claridad, nos da realmente luz. Pero dice, por motivos de conciencia, y no coma, si alguien lo declara, si alguien lo dice allí, que eso fue sacrificado, o sea, si hay otra persona invitada en esa comida, y alguno de eso es un cristiano, pero ese cristiano todavía no tiene ese conocimiento y esa libertad, porque allá es donde Pablo quiere ir, no tiene esa libertad de saber que el ídolo no es nada, y que lo que se sacrifica a los ídolos no es nada. Si tiene ese conocimiento, no hay problema. Pero si él piensa que el ídolo tiene vida, que eso tiene algún valor, o sea, que lo que se hace, que esa ceremonia tiene un valor espiritual, téngale miedo, no avance, quédese quieto. Aquí dice Pablo, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. La conciencia, ¿cuál? O sea, que el que fue invitado puede comer, ¿no? De todo lo que le ponga delante, puede comer sin nada, comer todo sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Pero aquí habla que, ¿cuál conciencia? Dice, no la tuya, sino la del otro, la del que es débil, la del que todavía no tiene el entendimiento claro. Y aquí Pablo menciona y hace algo en ese versículo 29 y se pone como en primera persona, dice, pues ¿por qué ha de ser juzgado, se ha de juzgar mi libertad?
por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si ve que aquí está incluido, aquí está la firma. O sea que si él puede comer la libertad que tiene la iglesia, el creyente, es que bien puede comer de todo. ¿Por qué? Porque da gracias. Y da gracias, ¿por qué? Porque tiene una visión más allá, porque todo lo que hay ahí tiene dueño, es de Dios. Dios es el dueño de todo. Pero la libertad, como dice aquí, como dije aquí al principio, la libertad debe expresarse basado en el amor hacia el prójimo. O sea que el amor al prójimo es el que regula la libertad. Por eso, no todo es conveniente. Por eso, yo de todo no me voy a dejar dominar. Yo voy a hacer lo que realmente me edifique. Eso es lo que voy a vivir. El apóstol San Pablo está dejando muy claro, y quiero leer un texto, los mismos textos, parafraseándolos, el versículo 29 y 30. Pero puede que preguntes por qué he de dejarme guiar por lo que piense algún otro. Si yo puedo agradecer a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué dejar que algún otro lo eche a perder simplemente porque cree que yo estoy equivocado? Porque el problema que se suscitaba en la iglesia era ese. Habían señalamientos entre el uno y el otro. Y el uno decía, no, tú estás equivocado. Y el otro decía, no, no, no. El conocimiento a algunos, desde el capítulo 8, el conocimiento es el que da la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El seguir la palabra del Señor, porque ese versículo viene antecedido. No solamente es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vosotros sois mis discípulos, le digo a los judíos que habían creído en él, Jesús. Si hacéis lo que yo digo, seréis verdaderamente mis discípulos si hacen lo que yo digo. No es si saben lo que yo digo, es si hacen lo que yo digo. Por eso el conocimiento tiene que llevarlo a una práctica, pero esa práctica, ese conocimiento es una libertad, pero esa práctica cuando llegue a afectar a otro, toca detenerme, toca frenarme. Por eso el Señor entonces terminó diciéndole allá, eso está en Juan 8, versículo 30 y 31. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo pretendía que los hermanos en Corinto se convirtieran ¿en qué? En lo que Dios quiso desde el comienzo y como los hizo, una unidad, un solo cuerpo. Por eso más adelante va a hablar de qué es el cuerpo. Y lo va a explicar detalladamente. Porque la pretensión de Dios, lo que Dios desea de su pueblo, es que seamos uno. Que seamos uno. Ese es el anhelo del Señor Jesús, que seamos uno. O sea, que todos, por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos llegamos a la unidad, o sea, que todos lleguemos a creer como dice la Biblia. Porque el problema es que todos creemos, pero es como interpretamos la Biblia. Y una cosa es como yo interpreto la Biblia y otra cosa es como dice la Biblia. Eso es muy distinto. Aunque usted me cite un versículo de la Biblia, usted me lo puede citar bajo su propio concepto, bajo su propia interpretación.
Pero la Biblia no tiene varias interpretaciones, la Biblia tiene un solo mensaje y es como Dios lo quiso decir, no como yo lo quiero decir. Porque ahí es donde surgen las diferentes variables que el ser humano y diferentes conceptos que ha sacado de la Biblia. Pero la Biblia contiene un solo mensaje. Y es lo que Dios quiso decir. Así que a mí, ¿qué me tiene que preocupar? El predicador que está aquí, que me sigue. Usted tiene que preocuparse ¿de qué? ¿De dar lo que usted entiende? No, no, no. No es lo que yo entienda de la Biblia, es lo que la Biblia me dice, lo que la Biblia quiere decir. Pablo le está diciendo eso a los corintios, le está explicando esa parte. Pablo sabe que se puede comer de todo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero que si hay gente débil ahí que dice, ay, mire, eso fue entregado a los ídolos, eso es de los ídolos, eso es de... Entonces, por causa de mi hermano que es débil de conciencia y por la conciencia de él, dice, y al final dice, oiga, ¿y por qué yo mismo tendré que ser censurado por aquello de que yo doy gracias si yo puedo comer? Yo puedo comer, pero termina diciendo el apóstol, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, verso 31. Si pues coméis, pasó no solamente del asunto de las comidas, porque alguien puede decir, vea, no, eso está hablando es solo de la comida, ya, aquí fue más allá, dice, y si hacéis otra cosa, y no señaló cuál, sino otra, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea que la conclusión que Pablo va dejando clara en este pasaje es que yo debo hacerlo todo ¿para qué? Para glorificar a Dios. O sea que si mi libertad tengo que opacarla, lo hago para la gloria de Dios, o sea, para que otro se edifique. Para eso, si yo participo, si yo voy y comparto con un amigo, por eso Pablo decía que se había hecho de todo. Entre los gentiles se hizo como gentil, salvedad, ¿no? Sin perder nunca los principios. Porque dice, no, es que la Biblia dice que uno se puede hacer, entonces no, yo me invitaron a una fiesta y como dice que uno se haga como un inconverso, entonces me dice como un inconverso, allá yo tomé y bebí de todo. No, no, no. La libertad es la que hemos recibido en Cristo. No, no, la libertad en Cristo es para vivir, para agradarlo a Dios, agradarlo a Él, no una facultad. El apóstol también dice que no os uséis la libertad como ocasión para el pecado, no es una facultad para yo hacer lo malo, al contrario, es para presentar a Cristo donde quiera que esté. Pablo, hablando de esas libertades que él, pues a él ¿dónde iba? Pablo fue un predicador de muchas culturas, podemos decir entonces que era el misionero transcultural, que pasó una y otra cultura y conocía su propia cultura, pero conoció todas las culturas por todos los pueblos y países, naciones, ciudades donde estuvo. Y él tenía una libertad en Cristo, por eso él a dónde iba a comer, a dónde iba. Él era un judío que tenía, y esas tradiciones de los judíos eran acérrimas. Un judío prácticamente no podía comer en ninguna parte. Empezando porque si se sentaba en la mesa con otro que fuera un extranjero, ya estaba contaminado simplemente por el hecho de estar con él. Ahora, ¿cómo sería de comer la comida que ese extranjero comía? Peor todavía. Pablo, él donde iba, evangelizaba a los gentiles. ¿Qué cree que le ponían delante para comer? Pues la comida que ellos tenían. ¿Y qué hacía Pablo? Pues se la comía. ¿Con qué criterio? Que de Dios es todo. ¿Cómo lo hacía? Dando gracias a Dios. Pero se encontró con creyentes
muy débiles, que todavía no habían superado muchas situaciones, no habían, porque hay gente que lleva años en el evangelio y todavía le cuesta el evangelio. Todavía el evangelio es como una pesadilla. Yo siempre he dicho eso. Ay, hermano, como ay, voy, ay, voy, ay, voy. Parece que el evangelio fuera una carga terrible, pero el Señor dijo que llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué dijo? El evangelio, ¿cómo es? Difícil, terrible, fácil. Así dice la Biblia. Pero fácil cuando está Cristo en mi vida, cuando yo lo dejo obrar, cuando lo dejo que more en mí, cuando dejo que el Espíritu Santo me llene y me dé esa libertad. Y entonces es fácil, porque si alguien dice, ay, no, esta cosa, tranquilo. Por causa de mi hermano, y no me voy a afanar por él, voy a ayudarlo. Así que el apóstol culmina diciendo, si pues coméis o hacéis otra cosa, muchas cosas que yo hago. Dice, hermano, pero esto es malo. No, hay cosas que no son malas. Claro que no. Pero por causa del que lo está preguntando, no voy a ir allá. Voy a abstenerme de ir allá a ese lugar. Voy a abstenerme de sentarme allá. No porque sea malo, sino por la conciencia de otro. Porque yo voy a hacer todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo, no seáis tropiezo ni a judíos, dice Pablo. No seáis motivo, o sea que no sea yo un motivo de ponerle ¿qué? Tropiezo a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Las tres clases de personas en el sentido espiritual que hay en esta tierra. Los gentiles, la gente que está en el mundo que no ha conocido al Señor. Los judíos, el pueblo escogido por Dios, que tiene promesas. Y la iglesia, el pueblo que Dios levantó tanto de judíos como de gentiles, pero ya la iglesia es un ente espiritual, es un organismo espiritual. Así que Pablo dice, no seamos motivos de ¿qué? De tropiezo. Ni a la iglesia, ni a los creyentes, ni a los no creyentes, porque si algún creyente sabe cómo debo yo comportarme, porque normalmente la gente sabe, el que no conoce a Dios sabe cómo debe vivir un cristiano, se lo dice a uno. Y dice, uy, pero fulano de tal no es evangélico, ese no es de la iglesia de ustedes, ese no es el que va allá, ese no es el que hace tal cosa. ¿Y por qué se lo preguntan a uno? ¿Por qué dicen eso? Porque le ven alguna cosa que está haciendo que como que no encaja en lo que él profesa. O sea que la conciencia de la gente sí sabe cómo se agrada a Dios, cómo debe ser la vida para el Señor. Así que Pablo concluye, como también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, y el objetivo principal. Lo que Pablo tiene en perspectiva siempre, lo que es la gloria de él. ¿Cuál es la gloria de él? Que sean salvos, que la gente sea salva. O sea que nuestra meta y nuestro gloriarnos de conocer a Cristo tiene que ser que otro sea salvo. Si alguien es salvo, gloria a Dios, que alguien alcanza al Señor, así me tenga que privar yo de una cantidad de cosas, pero que otro conozca al Señor, eso es grandiosísimo. Eso es lo más extraordinario que puede suceder. Pablo lo decía, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y la TLA en el mismo versículo 33 dice, en todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas, no buscando ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la conclusión. Sea imitador de quién. Pablo se pone como ejemplo. Viva como yo.
Algunos momentos yo estaba evangelizando por allá en alguna ciudad y allá me sirvieron tremenda comida y me la comí, di gracias. Yo no pregunté de dónde venía eso, yo solamente sé que esto viene de Dios y di gracias. Pero en otro momento me senté y alguien me dijo, pilas, ojo ahí Pablo, porque eso, y una vez Pablo retiraba el plato. ¿Por motivos de quién? Del otro. Eso es lo que enseña la Biblia. Ojalá podamos conocer a Dios, podamos vivir para el Señor. Ojalá que nuestro testimonio pueda alcanzar a otros. Ojalá que nuestra libertad no sea ocasión de tropiezo para otro, sino que el principio es que yo todo lo haré por lo que me conviene y por lo que edifica, y no por lo que es malo o bueno, sino por lo que es conveniente y edificante. Y todo es para la gloria del Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por darme la oportunidad y el privilegio de estar aquí en su presencia, para adorar, para bendecir, para exaltar el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y Señor, el cual es digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la exaltación. Al Dios que nos salvó, al Dios que nos amó, al que se entregó por nosotros, al que hizo cosas tan grandes y preciosas, Señor. Oh Dios, a Él sea la gloria por esta palabra, por el conocimiento que nos das, porque la iglesia se está edificando, porque está creciendo en el conocimiento de Dios, porque está superando muchas cosas, oh Dios, que le pueden estorbar para que muchos sean salvos. Señor de la gloria, permítenos ver muchas personas convertidas, entregadas al Evangelio, que nuestro testimonio alabe y glorifique al Señor, que todo lo que hago lo haga para el Señor con conocimiento, oh Dios, pero teniendo en cuenta a mi hermano, a mi prójimo, teniendo en cuenta a los que no se han convertido, teniendo en cuenta a la iglesia, teniendo en cuenta a todos. Bendito el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias Señor Jesús.